Hola, sí, ya creo que estamos al aire. A ver, por favor, si alguien me confirma. Hola, hola, sí, hola, sí, hola, sí. Ok, ok, sí, hay que dar un saludo especial a nuestros hermanos que se están uniendo a través de esta transmisión con el fin de poder transmitir el mensaje de esperanza, un mensaje de conocimiento con respecto a los temas que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad, en este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Entonces, queremos empezar, no sin antes pedir la bendición del Señor a través de una oración y le voy a invitar a poder inclinar nuestros rostros para hacer esta oración. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder hablar, de poder estudiar tu palabra en esta tarde. Y queremos pedir que tú nos dirijas este estudio y que todo lo que hablemos sea de acuerdo a tu voluntad. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Mil disculpas a ustedes, hermanos, para los que recién se integran a esta transmisión, porque sabemos que, como toda transmisión, siempre existen los pormenores que a través del servicio técnico que muchas veces nos falla, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos presentes con ustedes en esta tarde para poder compartir la palabra de Dios. Fíjense que esta tarde tenemos 4 invitados: nuestro hermano Enrique, nuestro hermano Esteban Beckford, nuestro hermano Héctor Arroyo y su servidor Alexander Delgado. Así que ya con el tiempo que estamos, vamos a dar inicio a esta tarde de transmisión. El tema primero en el cual nuestro hermano Nelson estará a cargo, él hablará acerca del control total cuando nadie podrá ni comprar ni vender. Este tema se ha vuelto un poco muy interesante hoy en día porque sabemos que hay muchas denominaciones que tienen que decir mucho al respecto de que para comprar y vender hay que tener la marca, el chip, etcétera, etcétera. Este tema es el que tendrá a cargo nuestro hermano Nelson, así que le damos el tiempo necesario para que él exponga este tema. Hermano Nelson, bienvenido. Buenas tardes con todos los que están viendo esta transmisión. Bueno, primero que nada, pedir disculpas por la transmisión pasada. Hubieron ciertos inconvenientes. Siempre hay ese tipo de problemas cuando hay este tipo de cosas. Pero bueno, aquí estamos una vez más para poder hablar de los temas proféticos. No podemos negar que en los últimos meses, quizás hasta semanas podríamos estar hablando, toda nuestra vida cambió de una manera, pero, o sea, de una manera increíble, como no podríamos ni siquiera imaginarlo. Ni en la mejor película de ciencia ficción creo que podríamos imaginar el mundo en el que estamos hoy, en el que estamos hoy. No estoy hablando ni siquiera en el mundo en el cual vamos a estar mañana. Cuando nosotros vamos a la Biblia, específicamente a Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, un pasaje muy conocido que nos dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol. Y siempre ha sido así. La gente en los últimos años ha hablado, específicamente desde el año 2001, cuando hubo el atentado a las Torres Gemelas, ha hablado de un tema que más de uno de nosotros ha escuchado o incluso ha tocado, el nuevo orden mundial. Desde esa época hasta hoy, en la actualidad, ha sido un tema muy recurrente. Canales de conspiración, canales cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es algo nuevo, es algo que siempre ha habido un nuevo orden mundial, de hecho. El primer nuevo orden mundial que podemos mencionar en la Biblia, de una manera más específica, podemos hablar del imperio de Babilonia. Y pues de ahí los sucesivos imperios que precedieron a la gran cadena profética. Y miren, como les decía, no hay nada nuevo debajo del sol. El plan del nuevo orden mundial, que viene desde tiempos memorables, aún es el mismo hoy en la actualidad. Es el plan de Satanás, que él quiere sentarse, por así decirlo, en el trono de Dios. Y si no lo hace, al menos en el monte de Dios, lo hará en este planeta Tierra. Hoy en la actualidad, las circunstancias que nos separan de todos esos imperios que ya pasaron en la gran cadena profética son muy diferentes. Son muy diferentes. Y es justamente lo que yo quiero hablar hoy en esta tarde. Hay muchas personas que realmente o ignoran lo que está sucediendo hoy en la actualidad, o lo ignoran a sabiendas,
o por ignorancia mismo. Hace unos meses atrás a todo el mundo nos pusieron en confinamiento y desde ahí hasta hoy hemos visto al mundo en el que nos dirigimos. Esta misma transmisión en la que ustedes están viendo en este momento es una prueba de cómo va a ser el mundo o cómo quieren transformar el mundo que nosotros conocemos tal cual. Miren, les voy a dar, no tenemos mucho tiempo, solamente les quiero leer un par de noticias. Hace unos semanas atrás salió una noticia que dice tal cual: superar la crisis de la pandemia con un reinicio del sistema económico global. Es una de las noticias que solamente salió hace unas semanas atrás, de quizás 1 o 2 meses. Se está hablando de un reinicio de la economía, pero la cuestión es, ¿qué es lo que va a conllevar este reinicio de la economía? Se está hablando, mis queridos hermanos, de cambiar todo el mundo. O sea, verán, hay tanto que decir, disculparán si me trabo un poco. Si nosotros vamos a la encíclica del Papa del Papa Francisco, perdón, Laudato Si, que salió en el año 2015, el mismo Papa Francisco en su encíclica decía que el sistema económico actual es insostenible, no sirve. Esas eran prácticamente las palabras un poquito más dichas de manera más directa. Eso lo dijo el Papa Francisco en el año 2015. En el año de 1991, George Bush padre dijo de que necesitamos un nuevo orden mundial. Lo ha dicho Barack Obama, lo ha dicho incluso Donald Trump, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en la actualidad, si tú sales a la calle y haces una encuesta rápido con las personas te van a decir lo mismo, que hoy en la actualidad el sistema económico, el sistema político, sobre todo en Sudamérica, que es un sistema bastante corrupto, no me voy a meter en temas de política, pero no hay que hacerlo para realmente saber eso. Todo, o sea, es intolerable el sistema actual que lleva el planeta Tierra, económico, político, social, moral, ambiental también. Y mis queridos hermanos, miren, como les decía, hace unas semanas atrás salió una noticia que se va a hacer un nuevo reinicio. Se están utilizando palabras como todo por el bien común, buscar la igualdad de cada persona en el planeta Tierra, buscar su felicidad, acabar con el hambre del mundo y muchas cosas más. Muchas cosas más. Para poder hacer esto, se tienen que cumplir lo que nos decía específicamente el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. Nadie va a poder comprar ni vender. Nos están llevando a un mundo totalmente digital. Totalmente digital. Cuando salió todo esto de la pandemia del coronavirus, cuando recién salió, yo compartí una noticia que se hizo muy viral. La Organización Mundial de la Salud decía de que el dinero físico no es seguro. No es seguro, que el dinero físico no es seguro. Paso siguiente, uno de los pasos siguientes para llevarnos a esta esclavitud total de toda la humanidad, ¿cuál es? Desaparecer el dinero en efectivo. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a la tienda y nuestro billete, nuestras monedas las han empapado en alcohol por temor a un virus que, bueno, eso del virus será otro tema para hablar tal vez. En los siguientes meses vamos a ir viendo cómo poco a poco nos van a ir desapareciendo el dinero físico para pasarnos a un mundo digital, vamos a decirlo así, una economía totalmente digital. Y bueno, el segundo presentador nos va a hablar un poquito de la vida en el campo y ahí pues yo me imagino que él va a enfatizar también un poco más de esto. China, que fue el pionero, por así decirlo, en toda esta pandemia. Hace unas semanas atrás, hace un par de meses atrás o más, China ha comenzado en las ciudades principales de China a practicar, podríamos decirlo así, a practicar prácticamente lo que es promover lo que es el dinero digital. De hecho, ya están trabajando en una moneda digital de China, en las ciudades principales, y bueno, nosotros ya sabemos el peligro de las ciudades. Para fines de año piensan ellos expandir todo este proyecto a ciudades más pequeñas y así hasta llegar a los lugares más remotos de China. No nos olvidemos que China es un país muy interesante. China es el modelo a seguir del nuevo orden mundial. China es el laboratorio del nuevo orden mundial. ¿Ya?
Y todo lo que está pasando en China lo vamos a ver en algún momento reflejado en el mundo. Pero bueno, si nos ponemos aquí a hablar de China, la cosa es larga. Pero miren, no solamente es China. 6 bancos importantes, 6 bancos internacionales se han unido en este proyecto. El Banco de Canadá, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco de Europa, el Banco de Suecia, el Banco de Pagos Internacional. Estos 6 bancos también se han iniciado en este proyecto de fomentar una moneda digital, mis queridos hermanos. Se ha anunciado que van a haber cambios para el siguiente año y empezamos con eso, con el dinero digital. ¿Qué otros cambios van a haber? Una de las primeras cosas que nosotros vimos en la pandemia es de que sí, como ya no hay gente en las calles, que por ahí en Canadá se vieron pavos, en ciertos países se vieron tigres en las calles, la contaminación, fue una de las primeras noticias, la contaminación de China bajó totalmente, el cielo, o sea, el aire se había despejado. Ese es otra de las cuestiones que nos van a llevar. Incluso el mismo Papa Francisco ha dicho de que ha hablado del pecado del medio ambiente. Y también nos han hablado del Día del Medio Ambiente. Miren, mis queridos hermanos, no se necesita ser profeta ni ser tan versado en la palabra de Dios para darnos cuenta al mundo en que nos dirigimos. El mundo que estaba profetizado, esto que lleva profetizado cientos, miles de años. Hoy en la actualidad nosotros lo estamos viendo, pero, o sea, con nuestros propios ojos. No podemos imaginarnos aún, creo, del todo la magnitud de todo lo que se nos viene. Para enero de este año que viene, se quería hacer una reunión para ver cuáles serán las nuevas medidas mundiales a seguir, por lo menos para los siguientes 10 años, por lo menos para los siguientes 10 años. Y si hacemos una suma rápida, eso nos lleva al año 2030. Y ustedes dirán, y bueno, ¿qué va a pasar en el año 2030? La ONU tiene una agenda muy interesante junto con el papado para ese año. Ellos quieren tener a todo el mundo biométricamente en el sistema, quieren acabar con el hambre, quieren instaurar un nuevo orden mundial y quieren hacer un montón de cosas. Miren, mi país es un país muy pequeño, yo vivo en Ecuador, y el otro día hablaba con un amigo que trabaja en los bancos y él me dijo, mira, a nosotros que trabajamos ahí en la banca, nos dijeron lo siguiente, para el año 2030 sí o sí todo el dinero va a ser digital. Me dijo alguien que trabaja en un banco, o sea, alguien que sabe, nos dijeron así, que para el año 2030 sí o sí, no se dice qué van a hacer, eso me dijo hace unos 2, 3 años atrás, me dijo él esta noticia. No sé qué van a hacer, dice, pero para el año 2030 ellos tienen planeado que todo el dinero sea digital. Y bueno, para mí fue una cosa, pero wow. Entonces yo de paso aproveché un poquito, le evangelicé y también le hablé un poquito de todas las cosas que se están queriendo tener para ese año. Pero miren, mis queridos hermanos, todo esto que está pasando hoy en la actualidad, esto no es coincidencia. Esto no es coincidencia. Quitémonos la venda de los ojos. Les digo así yo a todos ustedes. Disculpen que no pueda profundizar más, pues el tiempo es un poco corto. Pero quitémonos la venda de los ojos. Todo esto que está pasando no es coincidencia. Todo esto está planeado. Todo esto está programado. Así como en el año 2001, nunca olvidaremos. Yo tenía alrededor de 10 años cuando pasó todo eso. Pero sí me acuerdo. El mundo era muy diferente. Pero muy diferente al mundo que conocemos hoy. Pasamos a un mundo más global. ¿Sí? En el año 2001, vamos a decirlo así en pocas palabras, pasamos a un mundo más global. En el año 2021 hemos pasado, yo les voy a decir algo, hemos pasado a un mundo prisión. Y eso es lo que nos dice la Biblia. Nadie va a poder comprar ni vender. Porque esa es la agenda que tienen ellos. Y esto lo van a hacer poco a poco. Ahora algo más que quiero decir para terminar, ya que se me acaba el tiempo. Muchos de nosotros estamos esperando que de la noche a la mañana nos vamos a despertar en un mundo diferente. De cierta manera podríamos decir que ya ha pasado algo así. Pero no es exactamente así como van a ser los sucesos proféticos. Se van a ir dando pasos y más pasos
hasta cuando nosotros nos demos cuenta, mis queridos hermanos, estemos totalmente acorralados y totalmente encerrados. Yo les hago un llamado a todos los que están viendo esta transmisión. Primero que nada, felicitarles porque están aquí, porque el hecho de que estén aquí significa que ustedes realmente están interesados. Están interesados justamente por todos los eventos proféticos que están pasando. Yo les digo, mis queridos hermanos, que es el momento de despertar, es el momento de actuar, es el momento que nosotros vayamos haciendo planes para poder realmente llevar a cabo las cosas que debemos de hacer como cristianos y como hijos de Dios, que somos cada uno de nosotros. Van a comenzar a haber sucesos, nos van a quitar quizás lo primero que va a haber es el dinero digital, posiblemente haga un control, un censo mundial. ¿Cuántas cosas más pueden ser que vayan a ir paso a paso? Pero estos pasos que se van dando poco a poco no es nada más ni nada menos que es para ir llevándonos poco a poco, ¿no? A este mundo prisión que quieren crear. Si nosotros recordamos, por ejemplo, la cuestión de la Segunda Guerra Mundial con los judíos, a los judíos poco a poco les fueron quitando los derechos. Hasta que un día los cogieron, los encerraron en unos guetos y bueno, ya saben el resto de la historia. No esperemos estar nosotros ya, por así decirlo, en los guetos para recién querer actuar. Si nosotros como cristianos, viendo todo esto, ya para el año 2021, a mediados del año 2021, dicen que van a haber las nuevas medidas para el nuevo mundo, para el nuevo orden mundial, dicho de una mejor manera y más directa. O sea, estamos hablando, mis queridos hermanos, de meses. No estamos hablando de años, estamos hablando de meses, en meses. Y ustedes pueden googlear la noticia, la pueden encontrar. En meses, el mundo que conocemos se va a ir acabando poco a poco. Estamos con las profecías delante de nosotros. Así que yo, al menos con este par de noticias que les he compartido, es mi intención despertarlos y preparémonos para todo lo que se viene. Interesante, hermano Nelson. Sinceramente, vivimos en tiempos finales y gracias por tu punto de vista muy preciso. Claro, hay personas que desconocen o personas que de repente tienen otro punto de vista, pero es importante analizarlo de acuerdo a la escritura y la profecía. Bien, vamos a dar el espacio ahora a nuestro hermano Héctor Arroyo. Él va a hablar acerca del tema de salir de las ciudades, ¿no? Esa pregunta ya la venimos viniendo en las redes sociales, escuchando, viéndola exactamente, si ya es tiempo o cuándo debemos salir. Esa pregunta nos la va a responder con su testimonio también nuestro hermano Héctor Arroyo. Bienvenido. Buenas tardes, mis hermanos. ¿Me escuchan? ¿Se oye? Sí, hermano. Sí, hermano. Gente. Muy bien. Qué bueno saludarles. Mi nombre es Héctor Arroyo, como dijo el hermano Alexander. Soy el director junto a mi familia de un ministerio familiar, precisamente, enfocado precisamente en la familia, en la institución más antigua de este mundo, como ministerio, y enfocado en levantar los principios que vamos a tener o que nos van a ayudar a prepararnos para la vida en el cielo. Es decir, anticipar ese estilo de vida del cielo mientras estamos aquí en esta tierra. Estamos aquí transmitiendo desde las montañas del oeste de Puerto Rico y voy a compartir con ustedes una temática que no la he sacado de un libro, que precisamente no está de una revista. Es parte de nuestro testimonio. No sé si hermano Alexander no me deja compartir la pantalla. Si no, no hay problema. Seguimos adelante. No me deja. Ok, no hay problema. Seguimos adelante. Como decíamos, nosotros tenemos un ministerio familiar. Nosotros nos dedicamos, hace varios años teníamos un negocio bastante próspero aquí en Puerto Rico, un negocio familiar que nos dedicamos a la venta éramos comerciantes de algunos materiales cristianos, religiosos. Un negocio que al año superaba el $1.000.000 en ventas. Pero definitivamente el Señor nos hizo un llamado
a un cambio de estilo de vida. Y en el 2013 decidimos, hermanos, por la gracia de Dios y por fe, andar en fe y vender todo lo que teníamos, es otro testimonio aparte, y entonces retirarnos a las montañas a vivir un estilo de vida muy distinto. Teníamos muchas cosas en aquel tiempo. Teníamos lo que muchas personas posiblemente en toda la vida no van a tener a los 30 años. Yo tenía propiedades cerca de la playa, una cuenta de banco decente, un sistema de retiro sólido, etcétera, etcétera. Pero nos faltaba muchas cosas, hermanos, que son esenciales, que no son materiales. Nos faltaba un poco la paz, estábamos muy estresados, mi salud estaba comprometida, no tenía tiempo para la familia, no tenía tiempo para mis hijas. Y la realidad es que siendo líder de iglesia, estaba demasiado comprometido. Es un tren de la vida que se traga a los seres humanos, se traga a los hijos de Dios. Y nosotros decidimos tomar la decisión por fe, entonces hacer un cambio totalmente de estilo de vida. Y yo quiero compartir con ustedes, y voy a compartirlo con ustedes, no me da la oportunidad de compartirlo en pantalla, pero quería compartir con ustedes dos noticias importantes. La primera es una noticia que viene directamente de la ONU, y el secretario de la ONU, Antonio Guterres, publicó en la misma página de la ONU una noticia que dice el impacto de la pandemia en las ciudades. Dice, las zonas urbanas son la zona cero de la pandemia del COVID-19, con un 90% de los casos comunicados. Quiere decir, él está estableciendo que es en los centros urbanos en donde la pandemia ha azotado más duro y donde se reporta el 90% de los casos comunicados. Sigue diciendo, las ciudades están sufriendo las peores consecuencias de la crisis, muchas de ellas con sistemas de salud sobrecargados, servicios de agua y saneamiento inadecuados y otros problemas. Así que estamos teniendo problemas serios, especialmente en las ciudades a raíz de la pandemia que estamos viviendo. Otra noticia que iba a compartir con ustedes es apenas de hace 2 días, en donde a policías se les disparó en disturbios en Bogotá. Y hay varios heridos en Bogotá. Esto es en nuestro hermano país de Colombia. La realidad, hermanos, es que el mundo está convulsando. Y es en las ciudades en donde se está sintiendo más fuerte, en los centros urbanos, los estragos de las difíciles y de las dificultades que se está experimentando en la ancha faz de la tierra. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús diseñó un plan distinto? ¿Cuál era la intención? Si nosotros vamos allí precisamente a Génesis 2, nos vamos a dar cuenta dónde fue que el Señor puso a la raza humana desde el principio, desde el comienzo de todo. Dice ahí en Génesis 2, 7 y 8, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó en el huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Así que desde el mismo principio el Señor puso a la raza humana, puso al ser humano, no en un condominio, no en una urbanización, lo puso precisamente en un huerto, al aire libre, rodeado de naturaleza. Y eso tenía un principio, y el principio era que el Señor quería tener una comunión estrecha, íntima con el ser humano, y Él sabía que donde esa comunión podía tener el mayor de los éxitos, iba a ser rodeado de naturaleza y no rodeado de todo lo que hay en la ciudad. Recuerden que en el principio no había pecado. Así que la intención del Señor poner a la raza humana en la naturaleza, en el campo, no era para sufrir menos, porque no había sufrimiento. Ahora, ¿de dónde vienen las ciudades? Si vamos a Génesis 4, 16 y 17, dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Así que el primer edificador o formador o urbanizador fue precisamente el primer asesino de esta tierra. La idea de hacer una ciudad, de concentrar a los seres humanos en un pequeño sitio, en un pequeño lugar,
vino de Caín. Y dice en el comentario bíblico adventista acerca de este suceso: así se torció el plan de Dios de que el hombre viviera en medio de la naturaleza y contemplara en ella el poder y la majestad del Creador. Muchos males de hoy en día son el resultado directo de un amontonamiento antinatural de seres humanos en las grandes ciudades, donde predominan los peores instintos del hombre y donde florecen vicios de toda clase. Así que la intención o la consecuencia, podríamos decir, de edificar las ciudades fue en desobediencia al consejo de Dios y, más que eso, un desafío directo a la instrucción de Dios. Dicen Patriarcas y Profetas, página 67, hablando de él y de este hecho: se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como un caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Así que, hermanos, el Caín haber edificado esta ciudad por primera vez tenía el propósito por el cual la mayor parte de las personas nos llegamos a congregar alrededor de las ciudades, porque yo también viví en la ciudad mucho tiempo. Y era por las comodidades, por tener todo cerca, los centros comerciales, las facilidades, todo a la mano. Pero la realidad, hermanos, es que eso tiene muy, pero muy serias consecuencias sobre la vida familiar, sobre la vida espiritual y, hermanos, hasta podría tenerlo sobre nuestro destino futuro. Miren, en el segundo caso de poblar la tierra, que fue luego del diluvio, hubo una división entre los habitantes que estaban en ese tiempo. Y dice allí en Patriarcas y Profetas, página 111, durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Siempre han habido estos dos pensamientos a la hora de establecerse. Aquellos que, buscando las comodidades o la conveniencia, se aglomeran, o aquellos que entonces, pensando en no un beneficio de esta tierra, entonces buscan el establecerse en lugares distintos. Nosotros, hermanos, tenemos la experiencia de Abraham y de Lot. Nos sirve para comprender la difícil circunstancia que se va a vivir en esta tierra y que ya se está viviendo. Y como dijo nuestro hermano Nelson, se sigue acrecentando cada vez más. La primera razón para que los hijos de Dios no vivan en las ciudades, hermanos, la primera razón es para que el Señor tenga una vía más libre para edificar nuestros caracteres a imagen y semejanza de Cristo. Ese es el propósito. Ese fue el propósito original. Pero además, hermanos, además, no es para escondernos, porque no hay lugar donde en esta tierra donde posiblemente nos podamos esconder, sino en las alas del Altísimo. Sino, hermanos, porque definitivamente viene y estamos viendo mucho sufrimiento sobre la tierra. Y aquellos que vivan en lugares retirados, no en las ciudades, no es que no vamos a sufrir, también vamos a experimentar sufrimiento. Nosotros estamos experimentando consecuencias de esta pandemia, pero en un grado mucho menor que aquellos que están viviendo hacinados en las ciudades. Y cuando digo hacinados en las ciudades, no me estoy refiriendo sencillamente a que usted viva en un centro urbano. Si usted vive en una urbanización rodeado de casas, si usted vive en un condominio, aunque viva en un campo, pero todas las casas están cerca, pegadas, usted está viviendo hacinado. Ahora miren, recuerden, en la Biblia, cada vez que el Señor daba una advertencia para destrucción, no era las montañas, eran las ciudades.
la amonestación por los centros de pecado era en las ciudades. Cuando el Señor viene para destruir, hermanos, a Sodoma y Gomorra, que era una ciudad, el problema lo tenía Lot, que vivía en la ciudad. Pero Abraham, no, porque vivía en el final de Mamre, a unos 2 kilómetros o un poco más, las montañas de la pequeña ciudad que estaba más cerca. Así que él no tenía problema, o ese problema específico de destrucción de las ciudades. Así que, hermanos, definitivamente vamos a ver menos sufrimientos si nosotros seguimos el consejo de Dios. Y déjenme decir, para concluir, que no es lo mismo, jamás y nunca, salir de las ciudades que huir de las ciudades. Cuando el Señor Jesús está haciendo esa exhortación tan impresionante en Mateo 24 y está hablando de que cuando se vea la abominación asoladora, allí en Mateo 24, 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ese será el momento, no para salir de las ciudades, sino para huir de las ciudades. Y son dos cosas muy distintas. El Señor nunca ha tenido por propósito que su pueblo, que sus hijos vivan dentro de las ciudades. Sí tenemos que ir a trabajar a las ciudades. Sí tenemos que ir a trabajar y a buscar a las almas de las ciudades, como hacía Enoc, pero nuestra estancia será fuera de las ciudades. Ahora, aquellos que han vivido en las ciudades tienen una última oportunidad cuando se vaya, nosotros sabemos, muchos adventistas sabemos, cuando se vaya a firmar la ley dominical, eso será la señal para salir de las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las pequeñas. Pero es la última advertencia, la última oportunidad que el Señor da para que se haga, pero nunca fue su plan desde el principio. Déjenme decirle una pequeña historia o un pequeño relato. Cuando nosotros salimos de donde vivíamos y nos vinimos al campo, algunas personas nos tildaron como que fue una decisión un poco alocada, no es necesario, los hijos de Dios tenemos tiempo y no tenemos que preocuparnos de eso por ahora. La señal será cuando venga la ley dominical, no es ahora. Y nosotros llegamos aquí, nos establecimos aquí en el 2015, y 2 años después, ¡boom!, vino el huracán María. Y nosotros nos dedicamos, hermanos, gracias a Dios que tenemos, el Señor nos ha dado una bendición de una tierra bonita, buena, con facilidades, tenemos ríos, tenemos cuerpos de agua dentro de la finca, y nos dedicamos, hermanos, a darle agua a aquellas personas, porque en Puerto Rico por mucho tiempo, por muchos meses, no vino ni la luz eléctrica y en muchos lugares ni el servicio de agua. Y llegando, hermanos, apenas unos 2 años después, vino ese gran desastre. Y muchas personas después nos dijeron, Tito, la verdad es que el Señor los dirigió y les permitió hacer esa movida a tiempo y entonces poder ayudar a otras personas. Hermanos, todas las semanas recibo llamadas de personas que quieren mudarse al campo. Déjenme decirles, el Señor está haciendo un llamado a sus hijos a que por fe, hermanos, tomemos la decisión. No lo podemos hacer de manera alocada, no lo podemos hacer de manera apresurada ni precipitada. Tenemos que hacerlo en oración, pero hermanos, propongámoslo, pongámoslo en oración, pidámosle a Dios y en fe, hermanos, el Señor abrirá todas las puertas que sean necesarias, porque es su plan. Yo estoy convencido que es su plan para que esto se pueda hacer. Y hemos ayudado, hermanos, a personas, a varias personas, a hacer su transición de la ciudad al campo, y hoy están experimentando las grandes bendiciones que se tiene cuando uno vive una vida más sencilla, rodeada de la naturaleza. Aún personas que uno pudiera decir, personas mayores, personas que se han retirado, que pudieran decir, no, yo me quedo en la ciudad, eso es muy complicado, y están experimentando grandes bendiciones, hermanos. Escuchemos la voz de Dios, el consejo divino, y seamos más que oidores, hacedores de su palabra. Que Dios les bendiga y gracias por la oportunidad. Amén, hermano Héctor. Gracias por tu participación. Yo creo que es claro tu punto de vista y lo comparto. Me parece muy importante hoy en día
haciendo planes para ir de las ciudades, ¿no? Con todas las cosas que vemos, con todas las circunstancias que se está viendo a diario en la televisión, en la vida social, todo esto nos amerita ya tomar una buena... Hermano, Amén. Así es. nuestro hermano Eckford, de la medicina, las vacunas que hoy en día está saliendo en muchos medios sociales, que si es importante ponerte o no la vacuna, nuestro hermano Esteban nos hablará al respecto. Hola a todos, bendiciones. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo con respecto al tema de salud y de la vacuna con respecto a los últimos días. Y bueno, hay bastantes preguntas, ¿verdad? Con respecto a si debería ponerme la vacuna o no, qué tipo de vacuna es la que vamos a recibir y muchas otras ideas conspiratorias que han salido por ahí. Pues evidentemente eso es normal en los tiempos en los que estamos viviendo, porque siempre que hay, como ya he predicado en algunos otros temas, en momento especial o en un momento crítico en el calendario de Dios, siempre va a haber un reavivamiento. Dios espera un reavivamiento de nosotros en momentos críticos o en una fecha importante en el calendario de Dios. Pero como Dios espera un reavivamiento, Satanás también espera entonces o planea un contrarreavivamiento o un fanatismo, como también es un sinónimo, o pues evidentemente también lo que se llama una contrarreforma, ¿verdad? Vemos eso en diferentes partes de la Biblia. En los tiempos de Jesús, Satanás tenía a Barrabás, que se había hecho pasar por Jesús. En los tiempos de la Reforma Protestante, justo cuando Martín Lutero estaba pensando en la justificación por la fe, Ignacio de Loyola ya estaba haciendo sus prácticas o disciplinas espirituales que lo llevaron a consagrarse al Papa y después crear a los jesuitas, que fueron creados con el exclusivo propósito de contrarrestar la Reforma Protestante. Y así en cada reforma, en cada reavivamiento que Dios espera de su pueblo, siempre va a haber una contrarreforma, un fanatismo, un falso reavivamiento. Un ejemplo claro de eso también lo encontramos obviamente en 1844, cuando Dios había levantado un pueblo para despertar a las personas a la segunda venida de Jesucristo. Y hoy definitivamente podemos ver eso, y no solo en el tema de la salud, no solo en el tema de la vacuna, también en el tema de la salida al campo, también en muchos otros temas podemos ver cómo realmente hay ideas que pueden tornarnos a un fanatismo no bíblico. Y al final, ¿qué es fanatismo? Fanatismo es todo lo que no se apega a las escrituras. Entonces, la pregunta sería, ¿deberíamos ponernos la vacuna? ¿Es la vacuna buena? Bueno, yo creo que realmente no podemos responder a esa pregunta, porque en estos momentos no hay vacuna. En estos momentos no sabemos qué tiene la vacuna. Entonces, la Biblia es clara que Dios quiere que todo hombre sea sano y que venga al conocimiento de la verdad. Entonces, todo lo que venga después de eso son teorías, especulaciones o ideas. Ahora, eso es con respecto a esa pregunta. Ahora, cuando nosotros vemos los movimientos de las naciones, podemos encontrar algunas características o algunos puntos importantes. Cuando nosotros vemos la situación con el coronavirus, con el COVID, es cierto que hay bastantes noticias, artículos que nos indican que en muchos países se quiere o existe más bien una idea de forzar una vacuna. Eso es completamente cierto. ¿Es esto un problema? Claro que sí. ¿Por qué? Porque esto de alguna u otra manera va en contra de nuestras libertades, ¿verdad? Nosotros por lo menos sabemos, por ejemplo, sabemos que aquí para los judíos, las personas que son judías por nacimiento y que practican la religión en el estado de Nueva York, ellos no aceptan ponerse muchas vacunas, ¿verdad? O algunas vacunas. Y eso es generalmente común en Nueva York, donde hay una concentración de judíos muy grande. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Bueno, como no pueden ponerse, como sus hijos, como los judíos no pueden ponerse las vacunas, entonces los niños no pueden atender a las escuelas, no pueden asistir a las escuelas. ¿Por qué? Porque obviamente si ellos no están vacunados contra el sarampión, la viruela y todas las demás enfermedades que ustedes quieran, ellos pueden ser un foco de infección para los demás niños que sí están en la escuela y que en alguna manera sí se pusieron la vacuna. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los judíos? Pues bueno, ellos tienen sus propias escuelas, ¿verdad? Eso es, yo creo que es bien inteligente. Realmente nosotros deberíamos hacer lo mismo. Entonces, puede ser que llegue un día donde aquellos que no
se pongan la vacuna, se les priven de algunas libertades. Eso no es nada extraño, eso es común. Voy a darles otro ejemplo, no con la vacuna, pero con la máscara. Aquí en los Estados Unidos, que según la profecía es el epicentro, el centro y el ejemplo para todo el mundo en cuanto muchas veces política, y pues evidentemente la profecía nos dice que va a ser el ejemplo en cuanto al tema de la libertad de conciencia, porque es aquí donde se va a dictar la ley dominical y evidentemente las demás naciones van a seguir. Pero aquí en Estados Unidos existe el famoso tema de la máscara. Y muchas de las cosas que nosotros mal entendemos como cristianos es que es cierto. Muchas veces nosotros vemos las profecías como el plan de Satanás, ¿ok? Es decir, Satanás, el Papa está haciendo, el Papa está planeando, la ley dominical se está pasando, pero muchas veces nos olvidamos que al final Dios tiene el control de todas las cosas. Y vemos las profecías, estudiamos las noticias como si Satanás fuera el único que tuviera control. Y se nos olvida que es Dios realmente el que le permite a Satanás hacer las cosas. Y al final, cuando nosotros leemos el conflicto de los siglos, cuando yo leo el libro de Apocalipsis y me doy cuenta que al final se van a abrir los rollos, Satanás y los paganos y todos los que trabajaron con los demonios se van a dar cuenta que realmente lo que ellos hicieron fue contribuir de alguna manera a la causa de Dios. Créanlo o no, al final todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Entonces, este es un principio que nosotros tenemos que entender primeramente cuando vemos las profecías y cuando vemos todo ese tema del COVID y cuando vemos todo ese tema de las vacunas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces hay agendas que nosotros no logramos entender. El tema de la vacuna es un tema que tiene una agenda, no solo cristiana, pero también en cierto sentido político. Y es cierto que al final, detrás de todo esto está Satanás. Al final, detrás de todo esto es Dios el que permite y, por así decirlo, suelta las riendas para que Satanás se mueva conforme a lo permite. Y eso es por eso es que él tiene retenido los vientos. Pero bueno, miren, por el tema de las máscaras. Aquí en los Estados Unidos hay algunos centros, como por ejemplo Walmart o algunos otros centros famosos, Costco o algunas otras tiendas grandes que no le permiten entrar a usted si no tiene máscara. Y hoy, como el tema de la máscara se ha vuelto un tema bien político, si usted usa máscara generalmente son los demócratas, ¿verdad? Que están usando máscara, etcétera. Los republicanos, que es obviamente la parte de Trump, ellos de una manera no creen y hasta llegaron a decir que el virus no era tan serio, entre otras cosas más, ¿verdad? Ellos generalmente no respetan tanto el distanciamiento social, no usan tanto las máscaras y muchas veces usted se va a encontrar en las calles a personas que no quieren usar máscaras simple y sencillamente porque son republicanos, ¿verdad? Pero el problema es que usted, si no usa máscaras, no entra a los negocios, no puede entrar a Walmart, no puede comprar sus cosas. Y una vez más, por eso es tan importante ser autosustentable, vivir en el campo, aprender a plantar sus propios alimentos. Pero bueno, puede ser que en un futuro no muy cercano, cuando la vacuna esté disponible, que según los estudios puede tomar alrededor de 2 años, ahorita tal vez 1 año más, tienen que hacerse investigaciones, tienen que hacerse pruebas. Yo sé que hay varios países como China y Rusia que ya, según ellos, desarrollaron una vacuna y ya fue probada, ¿verdad? Pero es un poco difícil de confiar en estos países que generalmente tienen la información bien cerrada y aislada y tienden a manipular también las noticias o las informaciones, pero sea cuando la vacuna vaya a salir, y se pruebe que la vacuna sea buena, que sea segura, la pregunta es, ¿deberíamos nosotros usar la vacuna para formar parte de la sociedad? La pregunta es simple y sencilla, ¿qué es lo que nosotros tenemos que sacrificar para ponernos esa vacuna? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que rendir? ¿Hay alguna libertad religiosa? ¿Hay algún problema si no nos las ponemos? Y yo sé que hay muchas personas que dicen, es cierto, si nos ponemos la vacuna, esa es la marca de la bestia. Mis hermanos, mi Biblia no dice eso. Mi Biblia no dice que la vacuna es la marca de la bestia. La marca de la bestia tiene que ver con un tema de adoración, tiene que ver con un tema de escoger. Muchas personas, por un lado, dicen que la vacuna va a ser un problema y no se la van a poner. Y yo muchas veces a estas personas les he preguntado, ¿usted se ha puesto alguna vacuna en su vida? ¿Se ha puesto la vacuna del sarampión? Por ejemplo, yo como misionero tuve que viajar a Brasil, ¿verdad? Y a otras partes de Sudamérica y me exigieron tener un récord de vacunas, es decir, un registro de vacunas. Yo tengo las vacunas hasta hoy, pero porque yo me aseguré o yo entendí que esas vacunas en cierto sentido no iban a ser tan perjudiciales para mí. El punto es, el día que salga la vacuna,
Nosotros nos las pondremos, sí o no. La pregunta sería, ¿qué es lo que tenemos que rendir? ¿Va a haber alguna, tenemos que rendir alguna libertad religiosa o al contrario, va a ser algo que tal vez sea positivo? Quiero terminar con esta historia, hablando en tema de las vacunas, si me las pongo o no, porque siento que en este punto se han creado muchas ideas que la vacuna es buena, que la vacuna es mala, cuando realmente ni siquiera la tenemos, ¿verdad? Se generó toda la controversia o parte de la controversia en este conflicto se generó alrededor de una vacuna, alrededor de una cosa que no tenemos. Yo quiero contarles una historia. Hace algunos de ustedes que me siguen en el canal aquí en Backforce Ministry se dieron cuenta que yo estuve contagiado con coronavirus, toda mi familia. Por el estilo de vida, gracias a Dios, que tenemos aquí en el sanatorio y en mi familia, no nos dio tan trágicamente. Más sin embargo, hay una persona que también tiene años practicando la reforma pro salud, que también tiene años trabajando en un sanatorio y que conoce muchos de los remedios naturales, inclusive más de los que yo pueda conocer. Esta persona tenía alrededor de 50 años y ella también en otro centro, no en este, hubo un brote de coronavirus por ser un sanatorio, evidentemente llegaban personas enfermas y esta persona se contagió. Él tenía 2 niños, 2 hijos, ¿verdad? Y su esposa. La persona se contagió de coronavirus, no recibió el descanso correcto y tuvo que ser hospitalizado. Poco tiempo después, obviamente, los virus desarrolló una neumonía. Después de la neumonía, los doctores trataron de darle toda la intervención posible. Cuando dijeron, después de unos cuantos días, solo un milagro puede salvar a esta persona. Aquí usted tiene a sus 2 hijos, una hija y un niño, ¿verdad? Una hija y un hijo. Aquí tiene a su esposa en el hospital, escuchando las palabras del doctor, solo un milagro puede salvar a su esposo. Si usted hubiera tenido una vacuna, si usted hubiera sido la esposa de ese señor, si usted hubiera sido ese señor con sus 2 hijos ahí, pensando quién va a proveer para ellos, qué va a pasar con ellos, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Quién la va a cuidar? Si hubiera habido una vacuna que pudiera salvar su vida, según las estadísticas, ¿lo hubiera hecho o hubiera confiado en el Señor? Es una pregunta que solo usted puede responder. Bueno, este señor no había vacuna y al parecer era la voluntad de Dios que pasara lo que pasara y la persona falleció. Reformador de salud, años trabajando en un sanatorio, años conociendo remedios naturales, contagiado de coronavirus, desarrolló neumonía y murió. Entonces, la pregunta es, si hubiera habido una vacuna, ¿usted lo hubiera usado? ¿Hubiera tal vez deseado que o hubiera tomado la decisión de no usarla, fallecido y dejar a sus hijos a la suerte del mundo, de la sociedad, de dejar a su esposa? Entonces, el tema de usar o no usar la vacuna no es la pregunta. La pregunta debería ser cómo esto juega un rol profético en nuestras vidas y cómo esto va a sacrificar nuestras libertades religiosas. Todo lo que sacrifique nuestras libertades religiosas definitivamente tenemos que desecharlo porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, pero al mismo tiempo no deberíamos ser rápidos y creo yo ni fanáticos de llegar a o tomar una decisión sobre una cosa que ni siquiera está inventada, que ni siquiera está probada. Y bueno, se me pidió hablar de esto especialmente por el montón de ideas en relación a la vacuna que andan por allá en internet, inclusive diciendo que es hasta la marca de la bestia. Y quisiera terminar también nada más mencionando que siempre y cuando nosotros tengamos nuestro sistema inmunológico fuerte, entonces no deberíamos tener problemas. La reforma pro salud no fue dada para salvar a nadie. La reforma pro salud, el guardar el sábado, el conocer las profecías, no salva a nadie. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos salva. El hacer estas cosas nos va a permitir tener una conexión más cerca con aquel que es la salvación. Entonces, cuando nosotros mantenemos nuestro sistema inmunológico fuerte, cuando vivimos una reforma de salud o un régimen, y yo sé que esas palabras suenan un poco negativas, pero deberíamos decir un estilo de vida de salud, no tendríamos generalmente problemas con virus, bacterias, hongos o ningún parásito que pueda enfermarnos. ¿Cierto? Vamos a necesitar seguro en algún momento ayuda médica, pero este estilo de vida nos capacitará para estar saludables, vivir una vida con placer. Y quién sabe, no tener necesidad de ninguna vacuna y desarrollar nuestros propios anticuerpos que el cuerpo mismo desarrolla y que vamos a necesitar para vencer este virus o cualquiera que se vaya a levantar, sabiendo que este virus no es tan letal como otros que se han levantado. Entonces, mis hermanos, es importante que entendamos esto y que no caigamos en ninguna idea fanática. Yo sé que Cristo está viniendo, pero recuérdense que cuando hay reavivamiento y cuando hay reforma, Satanás va a buscar una manera de quitar los ojos de Cristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe, y ponerlos en cosas pequeñas. Ustedes saben, muchas personas se preocupan por qué es que tendrá la vacuna. Muchas de las vacunas tienen aluminio, eso es cierto. Hoy que tendrá aluminio.
hoy que nos va a hacer más malo que bien. Ustedes saben, muchas personas no se dan cuenta que el aluminio igual se lo están poniendo en los desodorantes. El aluminio se lo están poniendo en el talco que usan o en el polvo blanco que usan en los pies. Muchas personas no se dan cuenta que aluminio está en las calzas que se ponen en los dientes. Muchas personas se preocupan por qué tipo de enfermedades le va a dar la vacuna cuando no se preocupan en dejar de comer azúcar blanca, que es un veneno mortal. Muchos todavía toman Coca-Cola, cafeína o chocolate que tiene teobromina, que es un familiar de la cafeína, ¿verdad? Muchas personas siguen comiendo carne de animales muertos y muchas otras cosas más en la ciudad viviendo, respirando aire impuro, entre otras cosas más. Y se enfocan en eso pequeñito. Y me acuerdo del versículo de Jesús donde dice que los fariseos diezmaban, ¿verdad? O se preocupaban por las cosas de tan pequeñitas cuando no se preocupan realmente, como dicen en inglés, en la big picture, en el gran esquema. Así que si usted está preocupado por su salud, empiece con estos cambios que le van a dar un sistema inmunológico fuerte. El día de mañana, cuando salga la vacuna, y si no hay ningún problema en violar nuestra conciencia, en violar nuestra libertad de expresión en nuestra religión, yo no vería ningún problema en usarla. Y como dije al principio, es cierto que hay bastantes noticias que dicen o que sugieren una enforzación de la vacuna, ¿verdad? Pero también hay bastantes noticias de personas que se oponen a esta enforzación de las vacunas, entre ellos el mismo Donald Trump, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos. Pero yo sé que en cada país es diferente porque cada país tiene una orientación política diferente. Pero cuando la vacuna es enforzada, si la vacuna es enforzada, ¿deberíamos nosotros usarla, sí o no? La pregunta es, ¿va a violar alguna libertad de conciencia, sí o no? Sea como sea, usted como ciudadano de su país, usted ha sido forzado a participar de ciertas cosas. Usted es forzado a tener una identificación. Usted para manejar es forzado a tener una licencia de manejar, ¿verdad? Usted para comprar es forzado a tener dinero y en cierto sentido es forzado a trabajar, ¿verdad? Y en algunos países, por ejemplo, en mi país, usted es forzado a recibir ciertas vacunas cuando nace. En mi país, en Costa Rica, usted es forzado a asistir a la escuela, no puede hacer escuela en casa. Entonces, ya hay ciertas obligaciones que tenemos que cumplir, ¿verdad? Entonces, el que nos fuercen a usar una vacuna, ¿será malo o no? El tema no es forzar, ya se nos fuerza a hacer muchas cosas de por sí. El tema es, va a restringir nuestra libertad de conciencia. El usar una vacuna va a violar los mandamientos de Dios. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, que solo estará disponible cuando la vacuna salga y cuando las naciones empiecen a forzarla, si es que lo hacen. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Esteban. Muy interesante tu punto de vista, equilibrado. Es interesante porque aquí cada uno está en un libre albedrío, ¿no? Cada uno es libre si quiere usarla. Personalmente no lo usaría, pero en realidad lo que me gustó que lo relacionaste con el mensaje de salud, y déjame compartir una cita que se encuentra en Eventos los Últimos Días, página 82, donde dice así, ¿no? Me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel, y que está estrechamente relacionada con él, como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Qué interesante cita, ¿no? Hoy en día, la salud en los cristianos es muy interesante porque eso depende de la vida que nos quede en esta tierra. Gracias, hermano Esteban. Ahora tenemos el último participante de esta tarde con nuestro hermano Enrique Rosenthal. El tiempo es suyo, hermano. Muchas gracias. Bendiciones a todos ustedes que nos están viendo. Y la situación que estamos viendo a nivel mundial es algo único en la historia humana. Realmente lo que vivimos actualmente nunca antes se ha visto y nos ha llevado a una crisis económica y financiera global como nunca hubo antes en la historia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ante nuestros ojos? Hay muchos factores, hay muchos detalles que podríamos hablar. Voy a intentar enfocar unos cuantos detalles más para completar la visión de todo lo que se ha hablado hasta el momento. Algunos dicen que hemos entrado en algo como una dictadura sanitaria a nivel global. Pues es muy extraño ver de que hace varios meses el ser humano está siendo forzado a ciertas actitudes para seguir siendo
en cierto sentido, parte de la nueva normalidad, como se nos dice. Por ejemplo, para entrar a comprar, a vender en un banco, en una institución financiera, en una farmacia, en un supermercado, en una tienda, en cualquier lugar, uno está ahora, hoy en día, con estas diferentes reglas para poder acceder. Por ejemplo, el barbijo, el distanciamiento social. Muchas veces antes de entrar a algún establecimiento te piden la temperatura, muchas veces en la frente, en la cabeza, otras veces también en el brazo o en el cuello. Cuando eso comenzó a ocurrir, yo me puse a pensar en lo que decía en Apocalipsis, de que llegaría un momento donde no podemos comprar ni vender como hijos de Dios si no nos sometemos a un sistema totalitario, un sistema que controla la economía y también nos vigila y controla de tal manera de que cada ser humano de alguna manera está bajo control. Entonces, me pareció muy interesante cuando estas cosas comenzaron a ocurrir y yo lo veo como un ejemplo, como un ensayo de lo que vendrá en el futuro con la implementación de la marca de la bestia, que sabemos que ha sido descrito muy bien como una imposición religiosa de conciencia, porque sabemos que será una secuencia de leyes dominicales del fin que se impondrá y que hará que los que no se someten no podrán seguir en el sistema y serán sacados fuera. Ahora, muy interesante es que en esta nueva normalidad, como se nos lo presenta, aquí hay algo que ellos llaman el atentado a la salud pública. Eso es algo que me preocupó mucho, pues yo me dirijo a ustedes aquí del país de Bolivia y hay, por ejemplo, aquí ciertas reglas que todos los ciudadanos tenemos que cumplir y si no las cumplimos, entonces nosotros atentamos contra la salud pública. Por ejemplo, si no usaríamos las mascarillas o el distanciamiento social, o si no respetaríamos los horarios que se nos impone, de que cada uno de tal a tal horario o tal cual día puede ir a hacer sus compras. Es decir, si uno está fuera de estas normas, se le puede perseguir como atentado contra la salud pública, con 3 cosas. 1, multas de dinero. 2, encarcelamiento, por ejemplo, de unas cuantas horas, e inclusive un inicio de una demanda penal por haber atentado contra la salud pública. Ahora, yo soy de Alemania y ahí aún es más grave, pues ya salieron ordenanzas de que si una persona está con el coronavirus, tiene que estar aislada por ejemplo, 14 días en su casa, en su cuarto. Ni siquiera otros familiares pueden estar ahí cerca. Entonces, lo preocupante es de que si las personas no hacen caso, se les puede hasta quitar, por ejemplo, a sus hijos o a sus niños y ponerlos en centros de aislamiento donde sí se va a cumplir esta regla y puede haber multas hasta 2 años de cárcel por incumplimiento. Otras normas que en Alemania he leído con mucha preocupación es de que la policía a transgresores de estas normas hasta podría detenerlos con el uso de la arma. Es decir, lo que se ve viniendo a este mundo en diferentes ejemplos es algo preocupante. Y si esto lo aplicamos al siguiente panorama, porque este panorama actual del atentado contra la salud pública se va a convertir más adelante en el atentado contra el daño al medio ambiente. Pues sabemos nosotros que hoy en día el medio ambiente está siendo tan azotado a nivel global con el cambio climático, las inundaciones, sequías, tormentas. Hay tantos problemas, calentamiento en un lugar, enfriamiento en otro lugar, de que ya se está relacionando todos estos eventos con el
el coronavirus. En otras palabras, hay personas, incluyendo el mismo Papa Francisco, que ya han relacionado de que el coronavirus es una reacción al cambio climático. Así que, si vemos ya reglas tan drásticas en lo que es el coronavirus y el atentado a la salud pública, pienso que vendrán restricciones aún más fuertes en el futuro contra aquellos que atentan, como ellos dicen, contra el medio ambiente. Ahora, esta palabra atentado no me gusta, porque ¿quién hace un atentado? ¿De dónde viene la palabra del atentado? Viene del terrorismo. Entonces, decir de que personas son terroristas por no cumplir ciertas reglas es ya una cosa bastante delicada y seria que yo veo, donde las libertades sociales, religiosas están perdiendo, estamos en riesgo, estamos como bajo un ataque hacia las libertades. Ahora, yo les quiero decir algo muy interesante. Cuando comenzaron a ver las famosas cuarentenas y todos tuvimos que quedarnos en esas casas, yo dije, pero ¿acaso las cuarentenas no son para los enfermos y no para los sanos? Porque ¿de dónde surge la cuarentena en primer lugar? Yo busqué un poco en el internet y les quiero decir de dónde surge la cuarentena. Ustedes pueden verlo también en Wikipedia, bajo el término cuarentena. Es un término para describir el aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo no específico, como método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad o la plaga. La cuarentena por lo general se aplica a personas contagiadas o con síntomas. Sigue diciendo aquí en Wikipedia, se empezó a usar la cuarentena con el sentido médico del término, con el aislamiento de 40 días que se le hacía a las personas y bienes sospechosos de portar la peste bubónica durante la pandemia de la peste negra en Venecia en el siglo XIV. Y dice un poquito más allá en el artículo, las formas de aislamiento más antiguas conocidas son las mencionadas en el Pentateuco, en la Biblia, hace como 3.400 años atrás, especialmente en el caso de la lepra. Qué interesante, así que la forma más antigua conocida de la cuarentena está en la Biblia. Y ahora vamos a ver de qué manera esto ha sido descrito en la Biblia. Dice aquí, a partir de los siglos 8 y 15, crecen las formas de aislamiento. Las personas infectadas fueron separadas para evitar la propagación de la enfermedad entre los antiguos israelitas bajo la ley mosaica, como se estableció en el Antiguo Testamento. Oh, qué interesante, de ahí viene la cuarentena. Y ahora les quiero leer la cita bíblica. Se encuentra en Levíticos 13. Ustedes pueden leerlo luego en sus casas. Levítico 13, del 2 al 6. Y dice aquí, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos. El sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero que no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Ahí está. El infectado, el enfermo, está puesto en aislamiento, en cuarentena. El enfermo, por 7 días. Y el 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. En otras palabras,
ya sale fuera del aislamiento, de la cuarentena. Eso es bíblico y eso es lógico. Encerrar a los enfermos, a los con síntomas, ponerlos en cuarentena, pero no a los sanos. No a millones, cientos de millones, miles de millones de personas sanas, estrangular la economía y hacer de que la gente, por las consecuencias de estas medidas adoptadas, sufra consecuencias que posiblemente lleguen a ser mayores que la enfermedad. Les quiero dar un ejemplo. La OMS ha dicho de que posiblemente por causa de las consecuencias de los aislamientos y de bajar la economía global casi a cero, puede haber la mayor hambruna que jamás hemos visto muy pronto, en los próximos meses. Están hablando de que puede morir 300,000 personas por día durante 3 meses. Es decir, hambrunas de magnitudes bíblicas, épicas. Decenas de millones pueden morir, aparte de otros efectos como es el desempleo, la depresión, los suicidios. ¿Saben? Hay un famoso economista, Roberto Kiyosaki. Él dijo que hasta fin del año 2020, a fin de este año, el 97% de la población serán pobres. Se está destruyendo la clase media. Los ricos, algunos se vuelven aún mucho más ricos. La clase media desaparece, está en riesgo. Los pobres crecen y por eso tanto la ONU como el Vaticano, como aquellos como Bill Gates y Zuckerberg y otros están hablando, necesitamos una renta universal. Para que toda esa gente pobre que ya no tiene plata tenga cada mes su pequeña renta para sobrevivir. Y eso se quiere implementar. ¿Y cómo se llama esto? Socialismo. Socialismo global. De que las grandes élites del mundo repartan unas cuantas migajas a los pobres y haciéndolos de una manera dependientes y sumisos al sistema. Porque si ese sistema les da cada mes una pequeña renta, posiblemente en un cercano futuro, nadie se va a rebelar contra ese sistema que los está dando la migaja para sobrevivir. Los problemas que vemos viniendo, y de eso estaban hablando antes nuestros queridos hermanos, están hablando los grandes sistemas mundiales como el Fondo Internacional Mundial en Davos del gran reinicio de 2021. Bill Gates dice, para el 2021 terminaremos de vacunar a la humanidad, por lo menos los países pobres, para el 2022 el resto. Y de esta manera ellos están planificando muy bien la cronología de los siguientes eventos y como yo lo veo personalmente, vamos a despertar el 2021, el 2022 ya en un nuevo orden mundial. Todo va a cambiar, ya está cambiando todo en este momento y algunos como nosotros que nos dedicamos a investigar, a estudiar un poco, quizás podamos ver a grandes rasgos lo que está pasando, pero a medida que avance vamos a ver con más claridad. Y quiero decirles una cosa más, me gustó mucho lo que dijo hace un ratito nuestro hermano, que indicó que la vacuna no es la marca de la bestia, claro que no. La marca de la bestia es imposición de una ley religiosa de adoración, como dice Apocalipsis 13. Y sabemos que será una ley dominical. Pero, obviamente, todo lo que estamos viendo, y como Nelson antes contó, todos estos sistemas de control, vigilancia, supervisión, digitalización de la economía y seguramente vacunas y todo este enredo de cosas son parte de las herramientas de Babilonia, de este gran sistema babilónico del cual nos habló el Apocalipsis. Entonces, para terminar, quiero decirles lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 16 nos habla del futuro y de las 7 postreras plagas. Y la primera de las 7 postreras plagas dice, se derramará la copa sobre la tierra, Apocalipsis 16:2. Vino una úlcera maligna y pestilente
sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Oh, ¿cuál será la primera plaga? Un problema de salud a nivel global. Amén. Una úlcera terrible, pestilente. Y si nosotros vamos a la descripción, eso se encontraba en la sexta plaga en Éxodo, capítulos 9. Aquí nos habla de que vino un sarpullido con úlceras en los hombres, en aquel entonces en Egipto, cuando Dios hizo caer las 10 plagas, sobre los hombres y las bestias en todo el país de Egipto. Hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Era terrible, dice, hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. En Apocalipsis 16 dice que la primera plaga que caerá en el futuro, más adelante, será una úlcera pestilente, maligna, que caerá sobre aquellos que se sometan al sistema de Babilonia, que se mantendrán y que recibirán la marca de la bestia, las leyes religiosas falsas en oposición a la Biblia, ya sea en su frente por convicción o en su mano derecha por conveniencia. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos que protegernos de eso, saliendo de las ciudades, saliendo del sistema, como fue descrito antes. Yo en lo personal hace 4 años vengo preparando un lugar en el campo, porque supe ya hace 4 años y sé desde que soy niño, desde que soy adventista, de que vendrán sobre este mundo estas leyes que nos quitarán la libertad. Y solo en el campo estaremos seguros, porque seremos independientes del sistema. No nos podrán forzar ni someter con tanta facilidad, porque estaremos con el Señor. Ahora les quiero terminar mostrando un detalle más. Hoy en día, la OMS es como la mano derecha de las Naciones Unidas. Y miren, ¿saben ustedes cuál es el símbolo de la OMS? Es este. Este es el símbolo de la Organización Mundial de Salud. Es muy parecido al símbolo de la ONU. El mundo entero con el laurel alrededor. Pero ¿qué vemos en el centro? ¿Qué símbolo vemos en el centro? La serpiente elevada en un palo. ¿De dónde viene este símbolo? ¿De dónde se originó? Pues viene de la Biblia, del libro de Números. Números 21, léanlos en sus casas, versículo 4 al 9. Ahí había un problema terrible de serpientes, y las serpientes mordían a los israelitas, y solo Jesús dijo a Moisés y a Aarón que levanten una serpiente de cobre y la levanten en un palo. Y el que mire la serpiente se iba a sanar. No iba a morir. El veneno no les iba a hacer daño. Entonces fue levantado esta simbología en el desierto. ¿Y qué pasó? La mortandad cesó. Todos los hijos de Dios, los hebreos que fueron mordidos por víboras y miraban la señal, se salvaron. Y les pregunto, ¿qué era eso? Pues si estudiamos la Biblia, esto fue en símbolo de Jesucristo. Pero ¿cómo es posible que Jesucristo fuese representado por una serpiente? Si la serpiente en la Biblia es símbolo de Satanás. Ahora, lo que pasó fue que Jesucristo en la cruz se hizo pecado por nosotros. Jesucristo en la cruz se hizo maldición. Jesucristo en la cruz tomó todo el pecado del mundo sobre sus hombros y murió. Ahora, la gente, los israelitas, los hebreos que miraban la serpiente elevada en el desierto, miraban el símbolo de Jesucristo que cargaría el pecado del mundo. Miraban simbólico al Salvador en la cruz, con todos sus pecados, derramando su santa sangre para poder perdonar sus pecados. Ahora, para terminar, nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos un hermoso mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Y también tenemos un mensaje que es la mano derecha de ese mensaje, que es la Reforma Pro Salud. Igual como la ONU tiene su brazo derecho, que es la OMS, la Organización Mundial de Salud. Ahora, la OMS con ese símbolo, les pregunto, preguntas finales. ¿Nos está la OMS haciendo un llamado de mirar a Jesús? Dice la Organización Mundial de Salud, miren a Jesús en la cruz.
Él ha muerto por nuestros pecados, para que seamos salvos del veneno de la serpiente de Satanás, para que seamos salvos del pecado y podamos vivir. Miren a Jesús como Él por nuestros pecados murió en la cruz. ¿Dice eso la ONU y la OMS? No. Pero ¿por qué usa ese símbolo? ¿Por qué usa este símbolo? Por si acaso, ¿saben ustedes lo que pasó con la víbora de cobre que fue utilizado en el Éxodo allá en el desierto de Números 27, 4 y 9? ¿Saben lo que pasó con ese símbolo? Aquí en el libro de Segunda de Reyes 18, versículo 4, dice lo que pasó con este artefacto que se levantó. El problema es que algunos de los israelitas comenzaron a idolatrarlo y a darle una posición de una reliquia, y lo idolatraron luego ese palo de cobre con la víbora. Y dice aquí, Segunda de Reyes 18:4, él quitó, Ezequías, él quitó y hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Lo habían convertido en un ídolo. Así que, ¿desde cuánto tiempo ese palo de bronce con la serpiente ya no existe? ¿Hace cuánto tiempo? Hace miles de años, para que ya nadie lo idolatra. Y ahora, ¿quién lo volvió a levantar? ¿Quién lo volvió a levantar? La ONU, a través de la OMS, pero no dice, miren a Jesucristo. Si esta ilustración ya fue destrozada por Dios, por idolatría, esto que la OMS y la ONU no hablan ni una palabra de Jesucristo, entonces, ¿qué representa? ¿Representa a Cristo? No, anticristo. No. Aquí tenemos, queridos hermanos, conflicto final. Tenemos un sistema que es la OMS, mano derecha de la ONU, que quiere resolver los problemas de salud de la humanidad a través de esfuerzos humanos, utilizando un símbolo bíblico que ya fue deshecho por el Señor y ni siquiera hablando de Jesús. Y por otro lado, tenemos un hermoso mensaje de los 3 ángeles. Cristo viene pronto. El reino eterno de Dios viene pronto. Arrepiéntanse porque Jesús ya viene. Miren a Jesús y Él los sanará. Tenemos un mensaje de la reforma pro salud, que es nuestro brazo derecho de nuestro mensaje. Y nosotros podamos mantener la salud. Y cuando caigan las plagas finales, no tocará a los hijos de Dios. Amén, hermano. Dios nos bendiga con esta pequeña reflexión. Hay mucho más que decir, pero ojalá Dios abra nuestros ojos a lo que está ocurriendo y establezcámonos en el campo y hagamos caso al mensaje de la reforma pro salud. Amén. Amén, hermano Enrique. Gracias por tu tema. Es muy nutritivo escuchar cada uno su punto de vista. Ya estamos al final de este programa. Quiero darle 1 minuto a cada participante para dirigirse a nuestros hermanos que están viendo esta transmisión. Hermano Esteban. Tu micrófono, hermano Esteban. No te escucho nada. No se escucha, hermano Esteban. Ahora sí. Sí. Perfecto. Me gustaría nada más decir, motivar a las personas a poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, para todas las decisiones que nosotros hagamos. Es cierto y importante que debemos estar velando, orando y velando, pero solo Cristo es nuestro Salvador, Él es el camino y la vida. En el momento de pandemia debemos estar con Él, y en el momento de no pandemia debemos de estar con Él. En el momento de crisis debemos estar con Él, en el momento de no crisis debemos estar con Él. Si muchos de nosotros estamos animados o reavivados ahora en momentos de pandemia, si es que la pandemia pasara por alguna razón, y si fue esto lo que nos despertó como un reloj despertador, cuando la pandemia pase seguro vamos a regresar a dormir otra vez. Pero si ponemos los ojos en Cristo y no en las cosas que están pasando, no en la vacuna, no en las noticias, pero ponemos los ojos en Cristo, todo lo demás va a venir, ¿verdad? El análisis, el estudio va a venir, pero nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en Cristo. Cuando entendemos su amor, su justicia y su misericordia, siempre vamos a estar despiertos, siempre vamos a estar saludables, siempre vamos a estar reavivados. Ese es el mejor consejo que podría dar. Gracias, hermano Esteban. Hermano Nelson, para terminar. Bueno,
Verás, yo quería acotar un poco con lo que dijo Esteban con respecto a la vacuna. Y yo les digo algo, la gente dice, no quiero ponerme la vacuna. Yo mismo estoy desconfiando mucho con ese asunto. Yo de manera personal, a mí también me dio el coronavirus. A mí no me gusta la medicina, pero fue tanto el golpe que me llegó que me llegué a tomar una pastilla y gracias a Dios me sané. Pero miren, no queremos ponernos la vacuna, no queremos morirnos de hambre, ¿ya? Y bueno, y muchas cosas más. Y no queremos, por decirlo de alguna manera, no queremos ser gallinas en un gallinero, porque eso es a lo que nos están llevando. Y ustedes saben cómo es la vida de una gallina en un gallinero y cuál es su finalidad. Hermanos, vamos a vivir al campo. Eso es todo. Yo creo que eso es todo el resumen de esto es vamos a vivir al campo y ser autosuficientes. Y el resto, mis queridos hermanos, que simplemente quedarnos en las manos de Dios. Nada más. Amén. Hermano Enrique, para terminar. Hace unos días atrás leí un artículo en la prensa secular que decía que hay un tremendo éxodo de la ciudad al campo. De toda la gente rica, la gente de clase media, los que pueden están comprando propiedades en el campo impresionantemente. ¿Por qué? Ellos ven lo que está ocurriendo y lo que vendrá. Y nosotros como pueblo de Dios, no solamente lo vemos, lo tenemos en la palabra de Dios y en los escritos hace siglos. La Biblia hace miles de años y en los escritos hace casi 170 años. Pero esto es un llamado a la atención a todos nosotros, a los que aún no hemos comenzado a salir, que debemos comenzar a buscar. Pero como antes fue escrito, bajo oración, no con miedo, porque el miedo no es nuestra motivación. Nuestra motivación es un escrito está y amén. Cristo y un mensaje. Y si nosotros buscamos, aunque no tengamos dinero, ahora quiero hablarles a los que no tienen dinero. Dios les va a preparar un lugar donde ir, aunque no sea quizás propio, pero quizás algún otro lugar donde otros hermanos están preparando, donde ustedes quizás puedan ir y ser útiles ahí y trabajar ahí, apoyar y de alguna manera estar fuera, aunque no es propiedad privada. No hay excusa para no salir. Entonces, también mi llamado es ese, oremos, tratemos de progresivamente salir al campo bajo oración, bajo un escrito está, tranquilamente. También el otro punto es la reforma pro salud y obviamente la preparación espiritual y evangelizar, hablar de Jesús, hacer obra misionera. Amén, hermano Enrique. ¿Y nuestro hermano Héctor estará presente por allí? Bueno, sí. Creo que ya está. ¿Hermano Héctor? Sí, estamos por aquí. Sí, quería decir para finalizar que la realidad, hermanos, es que el consejo del Señor es que vivamos en los campos, es que cambiemos nuestro estilo de vida, es que nos acerquemos en nuestra vida lo más que podamos en esta tierra al estilo de vida que vamos a llevar en el cielo. Pero sobre todas las cosas, mis hermanos, podemos irnos al campo, podemos inclusive hacer cambios en nuestra alimentación, pero si no nos sometemos al Señor, para que sea Él en nosotros, como dice en Colosenses, que sea Él en nosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nada de lo que podamos tener como ventaja de vivir en el campo o las otras cosas será de utilidad, hermanos, si no hemos sometido nuestro corazón a Dios. ¿Qué nos motiva a irnos al campo? Porque veo, hermanos, aún dentro del pueblo de Dios, mucho pánico, veo mucha histeria. Se está viviendo una crisis fuera del pueblo de Dios, pero se está viviendo otra crisis aún dentro del pueblo de Dios. Y nos hemos limitado, aún como hijos de Dios, en cumplir la misión. Y algunos viven encerrados, hermanos, y escondidos en sus hogares, como si ahí, hermanos, estuviera la solución a lo que está pasando. Y necesitamos reconocer, hermanos, que Dios está al control todavía de las cosas que están ocurriendo y de la vida de sus hijos. Y que tenemos una misión que cumplir. Pero para poder cumplir la misión a cabalidad, hermanos, yo necesito estar sometido al Señor y que Él sea en mí para que entonces, hermanos, se pueda completar la misión que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Así que, mis hermanos, sometámonos al Señor, rindámonos a Él, demos el espacio
para que Él haga en nosotros la obra que quiera hacer y salgamos, hermanos, a hacer la obra que es necesaria que se haga en el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga. Amén. Gloria a Dios, hermano Héctor. Amén. Hermanos, lo único que podría decirles yo, hay un versículo en la Biblia donde dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Yo creo que todos anhelamos esa vida eterna, esa corona, ¿no? Gracias a nuestros participantes en esta tarde y a las personas, nuestros hermanos de diferentes partes del mundo que se han conectado con un solo propósito, de alimentarnos en la palabra de Dios. Gracias nuevamente y estén al tanto de repente poder hacer otra transmisión con otros hermanos, así que están invitados y al tanto cada uno de ustedes. Bendiciones y que tengan una feliz semana cada uno de ustedes. Dios les bendiga.